過ぎてゆく時の中あなたを思い出す物憂げに眺める画面に映った二人笑ってた知りたくないを知りすぎてくことただ過ぎる日々に飲み込まれたそれでもただもう一度だけ会いたいあなたの言葉にうなずき信じた私は一人置き去りにはすぎる消えていたはずの未来も行き直すけどスリムだもったいない日々は勝てるとあなたの気配今でも探してしまうよなあの日の二人手を伸ばしてHola, soy yo aquí con un nuevo video, espero disfruten, link del fanfic en la descripción, renuncia de derechos, la historia, los personajes, las imágenes y la música no es de mi propiedad, créditos a sus respectivos creadores. Hermano, ¿estás bien? HMPH, se agarró las heridas sangrantes y negó con la cabeza. Su piel oscura parecía más pálida de lo normal debido a la pérdida de sangre. 7 cortes, 14 agujeros. El regalo de despedida del anciano consejero, cortesía de la mano de la lanza de 2 dedos. Aunque no eran mortales por separado, su efecto combinado lo había debilitado considerablemente. Había subestimado al anciano consejero. Su apariencia frágil había sido engañosa. Para terminar la pelea rápidamente, se había visto obligado a adoptar una estrategia temeraria de intercambio de daño. Incluso con la ayuda de Killer B, seguía herido. Extrañamente, antes de morir, el anciano consejero miró fijamente algo detrás de A, con los ojos muy abiertos por la incredulidad. Tercer Raikage, ¿por qué tu chakra, tu voluntad, están aquí? A cerró los ojos, su rostro convertido en una máscara de dolor mientras miraba el cadáver a sus pies. Kumogakure había sido una familia. Cuando se habían pervertido tanto los deseos del consejero mayor, hasta el punto de obsesionarse con el poder. Antes no era así. Un guerrero leal de la nube, dispuesto a dar la vida por la aldea. Con la confianza del tercer Raikage. Si hubiera canalizado su fuerza contra Konoha, ¿qué habría logrado? Y sin embargo, un anciano tan poderoso, prácticamente de nivel Kage, había sido derrotado por los lazos de la hermandad. Asintió una punzada de incertidumbre. ¿Había hecho lo correcto? ¿Podría él, como Raikage, compensar la pérdida de un ninja tan poderoso? Su confusión era más dolorosa que sus heridas físicas. Killer B, ajeno a la angustia de su hermano, se movía de un lado a otro, rapeando. Oye, hermano, ¿y el cuerpo? ¿Qué hacemos con él? Un entierro digno. Era, de confianza para mi padre, dijo con voz tensa. Caminó hacia el botiquín y comenzó a vendarse las heridas. B, encárgate de los preparativos del funeral. Eliminar al consejero anciano fue solo el primer paso. El consejo de ancianos, están esperando. Y no hagas nada raro con el cuerpo. He oído que has estado leyendo libros extraños últimamente. Tranquilo, hermano. Hecho. Al ver el comportamiento relativamente normal de su hermano, sonrió. El futuro de Kumogakure recaía sobre sus hombros. Tenían que permanecer juntos. La aldea ya había sufrido bastante. No había más tiempo para el encierro de Killer B, tenía que dar un paso al frente, asumir la responsabilidad. Se tomaron de las manos. Atsui, vámonos. Es hora de reunirnos con los ancianos. Sí, Raikage-sama. Torre del Raikage, sala de reuniones. ¿Dónde está el consejero mayor? Llega tarde. Revisamos su oficina. No estaba. En un momento como este, con todos esperando, ¿cómo puede estar ausente? Kumogakure se encontraba en una situación precaria. Los ninjas de la patrulla fronteriza habían informado de la movilización de una gran fuerza de Konoha cerca de su frontera. ¿Qué planeaba Konoha? Un despliegue a tal escala era inquietante. Habían aprendido una dura lección del incidente de Kusagakure. Los cuerpos de los ninjas de Kumogakure allí estacionados probablemente ya se estaban descomponiendo. ¿Acaso Konoha planeaba aprovechar la situación para atacar Kumogakure? SHH, cuidado con lo que dices. Envíen más Ambu a buscarlo. Quizás, algo haya sucedido. La historia les había enseñado que, en tiempos de disturbios, solían aparecer malos presagios.
La Tercera Guerra Mundial y Shinobi, por ejemplo, se había desencadenado por la desaparición del tercer Kazekage. Y el Kazekage, en Sunagakure, era el equivalente a consejero mayor. Espere. Raikage-sama no puede entrar. Todavía está en reflexión. No tiene permitido entrar en la sala de reuniones. Los gritos frenéticos de los guardias fueron seguidos por una serie de golpes sordos. Los ancianos cerca de la puerta alzaron la vista, con los ojos muy abiertos por la sorpresa cuando la puerta se abrió de golpe. Con el torso vendado, estaba de pie frente a ellos. Si ni siquiera el Raikage puede entrar en la sala de reuniones, ¿quién puede? Se dirigió al asiento principal y se sentó. Esa sensación familiar. Había echado de menos esta silla. Miró a los ancianos reunidos. Finalmente lo comprendió. El poder que el consejero mayor había anhelado. Antes no lo había apreciado. Pero ahora, tras haberlo perdido y recuperado, por fin comprendía lo que significaba ser Raikage. Autoridad absoluta sobre los asuntos militares, políticos, económicos y culturales de la aldea. Una de las 5 figuras más poderosas del mundo ninja. Una sola palabra suya podía cambiar la vida de miles. ¿Cuánto poder es suficiente? Ahora lo entiendo. El poder del Raikage es absoluto. Gracias, consejero mayor. Me has dado una valiosa lección. La actitud desafiante de enfureció al anciano Arai, segundo al mando tras la ausencia del consejero mayor. Ahora era la voz de los clanes. Cuarto Raikage. Te has confabulado con Konoha. Has orquestado esta amenaza para debilitar a la aldea. Has deshonrado el título de Raikage. Estábamos discutiendo cómo responder a la movilización de Konoha. Pero ahora, parece que ya no es necesario. Espera. Cuando regrese el anciano consejero, pagarás por esto. Arai fulminó con la mirada. Te has ganado la enemistad de todos los clanes, de todos los aldeanos de Kumogakure. El anciano consejero está muerto. Lo mató un ninja cazarrecompensas, dijo con calma. ¿Qué? El anciano consejero está muerto. Lo asesinaron. Le pedí a Killer B que organizara el funeral. El asesino escapó. Estoy estableciendo, formar una nueva unidad para darle caza. La noticia los golpeó como una bomba bestia con cola, desmoronando sus planes cuidadosamente elaborados. Arai señaló con un dedo tembloroso. Tú lo mataste. Soy el Raikage, no un ninja cazarrecompensas, dijo con voz firme. Fue asesinado. Necesitas pruebas, anciano Arai. Acusar al Raikage sin evidencia, eso no está bien. ¿Pruebas? La voz de Arai se elevó. Desapareció hace apenas unas horas. Este es el lugar más seguro de la aldea. ¿Quién más podría haberlo hecho? ¿Y tus heridas, son de un jutsu de elemento rayo, no? ¿Crees que puedes controlarnos solo porque mataste al anciano consejero y recuperaste tu puesto? Conspirar con Konoha, asesinar a un anciano de la aldea, ya no eres digno de ser Raikage. Nosotros, los clanes, no toleraremos esto. Según la ley de la aldea, propongo que destituyamos al cuarto Raikage y solicitemos la aprobación del daimyo para una nueva elección. Las palabras de Arai provocaron un gran revuelo. Destituir a un Raikage, celebrar una nueva elección, era algo sin precedentes. Los ancianos intercambiaron miradas, considerando ya a los posibles candidatos. Suspiró. Todo se desarrollaba tal como Konoha había predicho. Por suerte, estaban preparados. ¿Sugieres una nueva elección, ahora? ¿Con las fuerzas de Konoha en nuestra frontera? ¿Acaso pretendes dejar a Kumogakure vulnerable, permitir que el legado de nuestros ancestros sea destruido? Todo esto es una farsa. Tú y Konoha lo habéis orquestado. Si tienes agallas, que ataquen de verdad. La guerra era costosa. Bolas explosivas, shuriken, kunai, píldoras de soldado, todo requería financiación. Aunque desconocía los detalles del acuerdo entre el Raikage y Konoha, Arai no creía que Konoha gastara recursos reales en semejante farsa. Era solo una demostración de fuerza. ¿No iban a empezar una guerra de verdad, o sí? ¡Atención! Yuga Yashi, al mando de una fuerza de Konoha, ha atacado la ciudad de Tonggu y la ciudad de Pyongyang. Hemos perdido ambas. Los ojos de A se abrieron de par en par por la sorpresa, pero rápidamente localizó las ciudades en el mapa y se relajó. Konoha seguía las reglas. 2 ciudades insignificantes a cambio del control de Kumogakure. Un trato ventajoso. Ahora, por fin podría reconstruir la aldea. Silencio. Un silencio sepulcral se apoderó de la sala de reuniones. Konoha, atacada de verdad. ¿Qué hacemos? Tenemos que movilizarnos. No podemos permitir que lleguen a la aldea. Raikage-sama, guíenos. ¡No!
Me opongo. El cuarto Raikage ha cometido traición. Debemos elegir un nuevo líder. Necio. ¿De verdad crees que Ase confabularía con Konoha para atacarnos? Y para cuando se elija un nuevo Raikage, Kumogakure estará en ruinas. Raikage-sama, guíenos. Cada vez más ancianos, de los clanes menores, expresaban su apoyo. No podían cambiar de líder en medio de una guerra. Era una cuestión de principios. Durante la guerra, la elección del Raikage se pospuso. Debían unirse contra la amenaza externa. En tiempos de paz, los clanes no querían un Raikage fuerte, una poderosa torre Raikage que controlara sus recursos y limitara su influencia. Pero ahora, con el país del rayo bajo ataque, necesitaban un líder, alguien que coordinara las defensas de la aldea. De lo contrario, los primeros en ser desplegados serían los más débiles, los más prescindibles, los ninjas civiles. Luego, los ninjas civiles de élite. Y después, los clanes menores. Los clanes mayores no moverían un dedo hasta que el último ninja de menor rango desapareciera. Y contra Konoha, los de menor rango no harían nada. Tenían alguna posibilidad. Para proteger sus intereses, debían apoyar al Raikage, quien trataba a todos los ninjas por igual. El consejero anciano podría haber sido una opción. Tenía la antigüedad y el respaldo del clan. Pero estaba muerto. Sin importar cómo ni por qué, se había ido. Y nadie priorizaría las ambiciones de un muerto por encima de su propia supervivencia. El Raikage tenía que liderar. Además, era el ninja más fuerte de Kumogakure. Encarcelarlo los dejaría solo con Killer Bey. Konoha tenía a Uchiha Fugaku, tal vez incluso a Minato Namikaze. De repente, los ancianos que habían estado conspirando contra cambiaron de bando. Tenían que apoyar al Raikage. Solo Arai y algunos otros representantes de los clanes más grandes seguían oponiéndose. Estaban en desventaja numérica. Tenían dos opciones: someterse a o desafiarlo. Y si lo desafiaban ahora, con Konoha a sus puertas, quienquiera que fuera, si ganaban, Konoha no tendría piedad. Se enfrentarían a la aniquilación total. Arai se sentó a regañadientes. Una vez que termine la guerra, celebraremos nuevas elecciones. Tenemos que hacerlo. Por ahora, centrémonos en el ataque de Konoha. De nuevo al mando, sintió los beneficios de las maquinaciones de Gojo Kaigetsu. Contra el poder combinado de los clanes de Kumogakure, ni siquiera su fuerza era suficiente. Pero con un poco de ayuda de Konoha, había recuperado su autoridad sin luchar. Y en cuanto a la amenaza de Arai de celebrar nuevas elecciones tras repeler a Konoha, eso no sucederá. Mientras la guerra continuara, él seguiría siendo Raikage. Y con su autoridad restaurada, podía dirigir los recursos de la aldea, exigir lo que necesitara de los clanes, sin tener que ofrecer nada a cambio. Con el tiempo, el poder del Raikage sería absoluto. Kumogakure se convertiría en la aldea más unificada políticamente del mundo ninja. Ya vislumbrando un futuro glorioso, dijo con indiferencia. Los 1.300 millones de ri asignados a los territorios del sur, junto con los 5.000 sellos explosivos, los 10.000 kunai, los 10.000 shuriken y los 10.000 pergaminos médicos. Solo recibieron 300 millones. ¿Podrías explicarlo? El ojo del anciano Arai se contrajo. Había estado involucrado en esa transacción. Fueron los miembros de su clan quienes se encargaron de la transferencia final. Tras colaborar con el anciano consejero, el dinero, naturalmente, había acabado en sus bolsillos. Pero los demás suministros. Al ver la expresión sombría de Arai sintió una oleada de ira. Este idiota, con su cerebro musculoso, no solo reclamaba los fondos, sino que exigía recursos adicionales. Su clan era rico, pero no tanto. ¿Podía negarse? Hubo un retraso. Ya me he ocupado del asunto. Los fondos y los suministros llegarán en breve. Bien. Asintió con una mirada depredadora. Esto era solo el principio. Empezaría con los clanes más grandes, debilitándolos uno a uno. Minato Namikaze, Gojo Kaigetsu, creéis que habéis ganado, tomando unos cuantos territorios insignificantes. Pero el verdadero beneficiario soy yo. Aprovecharé esta oportunidad para resolver los conflictos internos de Kumogakure. Cuando eso suceda, Konoha pagará. Estaba jugando a largo plazo. Solo él sabía que el ataque de Konoha se detendría en esos dos pueblos insignificantes. Y no se retirarían hasta que él diera la orden. Usaría esta amenaza para consolidar su poder. Se dieron las órdenes, se pusieron en marcha los planes. Justo cuando estaba a punto de irse a un masaje que tanto necesitaba, un mensajero irrumpió frenéticamente. Raikage-sama. Es malo.
Yugayashi, al mando de las fuerzas de Konoha, ha capturado las 3 ciudades fronterizas. ¿Qué? Maldita sea. Se puso de pie de un salto y golpeó la mesa con el puño, haciéndola añicos. Esto no estaba en los planes. La información de Samui indicaba claramente que el ataque de Konoha se limitaría a esas 2 ciudades. Y ahora, habían tomado las 3 ciudades fronterizas, la puerta de entrada de Kumogakure al resto del mundo ninja. Debe haber algún error. Minato, él no sería tan imprudente. No se arriesgaría a otra guerra, murmuró A, con la mente dando vueltas. Acababa de intercambiar cartas con Minato. Eran rivales, sí, pero también, amigos. ¿Cómo podía Minato traicionarlo así? Era tan absurdo como Minato, bueno, digamos que era altamente improbable. Investiguen. Informen. Volvió a sentarse, con el rostro sombrío, y un pesado silencio se apoderó de la sala de reuniones. Media hora después, el mensajero regresó con voz temblorosa. Raikage-sama, las ciudades fronterizas, han desaparecido. La bandera de Konoha ondea sobre ellas. Hemos recibido informes del país de los arrozales. Las fuerzas de Uchiha Fugaku lo han ocupado. El país de los arrozales era miembro de la esfera de coprosperidad. Aunque no tan importante estratégicamente como Kusagakure, seguía siendo un enlace crucial que conectaba Kumogakure con el mundo ninja occidental. Y ahora, Konoha también lo había tomado. Aunque Fugaku Uchiha no dirigía personalmente el ataque, esto era inesperado. Konoha no estaba siguiendo el plan. Maldito Minato. Ese mocoso rubio. Pensó A, furioso. Solo quería recuperar el control de la aldea, y ahora parecía un traidor, confabulado con Konoha. Recordó la carta de Minato. Tendría que destruirla. Podría usarse como prueba en su contra. Aunque sus intenciones no habían sido traidoras, si la carta salía a la luz, incluso con su poder consolidado, se vería obligado a dimitir. Raikage-sama, ¿qué hacemos? ¿Nos movilizamos y atacamos? ¡No! No podía acabar con la guerra tan rápido. Necesitaba la ventaja de Raikage en tiempos de guerra para mantener su autoridad. Sin ella, esos ancianos lo destrozarían. La sala de reuniones de la torre del Raikage era una guarida de lobos. Ya no podía confiar solo en su fuerza. Esto estaba fuera de su control. Apretó los puños, sintiendo una oleada de impotencia. Si tan solo fuera más fuerte. Lo suficientemente fuerte como para infundir temor en los ancianos. Entonces no habría necesitado la ayuda de Konoha. Si fuera lo suficientemente fuerte como para disuadirlos, no estaría en esta situación. Necesito ser más fuerte. Necesito superar mis límites. Necesito trascender al Kage. La mirada de A se endureció con determinación. Una vez que esto terminara, se dedicaría al entrenamiento, a dominar las técnicas más poderosas de Kumogakure. Se convertiría en el Raikage más fuerte. Los territorios perdidos, podría reclamarlos después. Si no aprovechaba esta oportunidad para consolidar su control sobre Kumogakure, reclamarlo sería inútil. Para conquistar externamente, primero hay que asegurar la estabilidad interna, dicen las crónicas del País del Fuego, murmuró A, y quizá haya un malentendido. Haré que Mabui investigue. Raikage-sama, ¿cuáles son sus órdenes? Nada por ahora. Investiguen. Informen. Recopilen toda la información disponible sobre los despliegues de Konoha antes de contraatacar. No podemos permitirnos un conflicto prolongado. Se levanta la sesión. Se volvió hacia Atsui. Llama a Mabui, ahora. Sí, Raikage-sama. ¿Sigues sin ceder, Samui? Jamás. No traicionaré a Kumogakure. Samui, atada y amordazada, estratégicamente cubierta con vendas, fulminó con la mirada a Gojo Keigetsu. Entonces, su expresión cambió. ¿Qué ocurre? Mabui pregunta por qué Konoha atacó el país de los arrozales y las ciudades fronterizas. Ah, ¿eso? Un ninja en misión no siempre está sujeto a órdenes. Quizá Fugaku y Yashi tenían sus propias ideas. Al ver la mirada escéptica de Samui, cambió rápidamente su versión. Dile esto a Mabui. Las fuerzas de Konoha detectaron disturbios en las ciudades fronterizas. Para proteger los intereses de Kumogakure, han tomado el control, manteniendo el orden en nombre del Raikage. Es puramente una medida de precaución. Una vez que el Raikage haya resuelto sus asuntos internos, devolveremos las ciudades a Kumogakure. Y cuanto más intenso sea el conflicto, más justificables serán las acciones del Raikage. Todos ganan. Así que, cuanto más dure esta escaramuza, mejor. Pero debemos evitar el derramamiento de sangre.
Unas pocas demostraciones de fuerza deberían bastar. Necesitamos convencer a los aldeanos de que están protegidos, y a los ancianos, los clanes, las demás aldeas, de que realmente hay una guerra. Y antes de continuar, si llegaste a esta parte del video, comenta el emoji secreto que aparece en este momento en pantalla. Así sabré quiénes son mis suscriptores más atentos. La guerra era una herramienta para gastar dinero, pero también para imprimirlo. Una guerra total devastaría las economías de ambos bandos. Pero un conflicto controlado, una guerra de desgaste, una batalla de ingenio, podría ser beneficioso. Aumento del gasto militar, aumento de salarios, concesiones a los clanes, poder centralizado. Mientras consolidaba su autoridad, Gojo Kaigetsu, bueno, digamos que no perdía dinero precisamente. Samui transmitió su mensaje, aunque seguía escéptica. ¿Y el país de los arrozales? Ni siquiera forma parte del país del rayo. Esto es claramente un ataque a la esfera de coprosperidad. Bueno, sospecho que Yugayashi podría haber desertado. Nosotros no ordenamos ese ataque. Investigaremos y tomaremos las medidas pertinentes. Pero primero necesitamos reunir pruebas. ¿En serio? Samui sintió un déjà vu. Mabui había dicho algo similar, pero después de los recientes acontecimientos, su memoria estaba algo borrosa. Pero, ¿el jefe del clan Hyuga atacando a otra nación sin órdenes? Eso parecía absurdo. ¿Acaso Konoha no acababa de purgar al clan Hyuga? Por supuesto. Quizás el reciente incidente con el clan Hyuga lo había vuelto resentido. Puede que haya abandonado a algunos miembros de su clan y desertado, llevándose al resto al país de los arrozales para fundar una nueva aldea Hyuga, quizás la llamarían Otogakure. Pero fueron los Uchiha quienes atacaron el país de los arrozales. Ah, cierto. Me equivoqué. Pero entiendes la idea. Tras la investigación, tomaremos medidas. Destituiremos a los responsables, retiraremos nuestras tropas, recuperaremos el territorio, no nos llevaremos ni una aguja ni un hilo del país de los arrozales. Gojo Kaigetsu omitió el resto, las excusas de siempre. Intervendríamos, pero Uchiha Fugaku tiene a los aldeanos como rehenes. Podríamos haber hecho algo, pero ya es demasiado tarde. Los aldeanos del país de los arrozales exigen a gritos tarjetas verdes de Konoha, el país de los arrozales. El estado de ánimo de Fugaku Uchiha era complejo. No se debía a que los ninjas de Kumogakure allí estacionados fueran particularmente fuertes. Su unidad relámpago había arrasado fácilmente sus defensas. Su inquietud provenía de la naturaleza de esta operación. Este era el primer acto de agresión no provocado de Konoha, una guerra de conquista disfrazada de liberación. La operación en Kusagakure podía justificarse como respuesta a la incursión de Kumogakure. Pero el país de los arrozales, el objetivo principal de Konoha ni siquiera era estratégico, establecer un bloqueo contra Kumogakure, sino más bien, económico. Querían los recursos del país de los arrozales. Esta invasión estaba impulsada por el deseo de expansión de Konoha, por obtener materias primas baratas para alimentar su creciente economía. Y esta explotación no se limitaba a los recursos. Se extendía hasta la propia gente. No del mismo modo que los fantasmas de agua de Kirigakure, por supuesto. Como dijo Gojo Kaigetsu, les ofrecían a los lugareños oportunidades, empleos y salarios competitivos. Aún así, seguía siendo explotación. El país de los arrozales ni siquiera tenía una aldea oculta. Sus ninjas dependían del daimyo para las misiones. Su equipo estaba obsoleto y sus uniformes eran inexistentes. Carecían incluso de cintas para la cabeza. Es probable que el daimyo del país de los arrozales se hubiera unido a la esfera de coprosperidad de Kumogakure porque el enfoque de Kumogakure era directo. Ofrecían beneficios tangibles. La membresía en la esfera de coprosperidad incluía ayuda financiera, protección militar y apoyo político y económico simbólico. Para una nación pequeña, era una oferta atractiva. El daimi del país de los arrozales, sus mercaderes y sus consejeros habían estado de acuerdo sin dudarlo. Demasiado lejos de Kumogakure, demasiado cerca de Konoha. Su decisión había provocado esta invasión. Fugaku sintió un remordimiento, pero era un ninja de Konoha. Seguiría las órdenes de Gojo Kaigetsu. Eliminó a los ninjas de Kumogakure, ofreciendo clemencia a quienes se rindieron. En mediodía, llegaron al palacio del daimi. Las calles estaban llenas de civiles pobres, cuyos rostros reflejaban una extraña satisfacción. Fugaku, con su Sharingan, podía percibir sus emociones. No había alegría, ni gratitud, solo miedo y resentimiento. Estaba intranquilo. El poder del Sharingan amplificaba las emociones.
En Kusagakure, los aldeanos los habían recibido como libertadores. Aquí, en el país de los arrozales, a pesar de sus pésimas condiciones, fueron recibidos con hostilidad. Fugaku suspiró. El consejero Gojo, en su benevolencia, buscaba adquirir los recursos y la mano de obra del país de los arrozales. Pero para los lugareños, eran invasores. ¡Qué bondad tan poco apreciada! La grandeza del consejero Gojo era evidente. Los aldeanos no necesitaban comprender. Simplemente tenían que aceptar. Amor no correspondido, intenciones perversas, esto es verdadera benevolencia, murmuró Fugaku Uchiha, con una calidez que se extendía por sus ojos, aliviando la tensión del Sharingan. Señor Fugaku, ¿estamos haciendo lo correcto? Shisui Uchiha se había unido a la unidad Blitz. Su excepcional desempeño en la academia, junto con la recomendación de Fugaku, le había valido un puesto en esta operación de nivel Chunin. La guerra era el catalizador de un ninja, el entorno perfecto para que el Sharingan evolucionara. De camino al palacio del daimyo, Shisui había presenciado las penurias del país de los arrozales. Las píldoras soldado, prácticamente inútiles en Konoha, se disputaban aquí. No existían sistemas de cadena de favores, ni actos de caridad. Los ninjas rezaban por la muerte de sus camaradas, ansiosos por recuperar su equipo. Se había dado cuenta, el mundo ninja era un lugar cruel. La prosperidad de Konoha, para aquellos en naciones más pequeñas, era un sueño lejano, un paraíso al que solo podrían llegar en el más allá. Aquí no existía la voluntad de fuego, ni la libertad, ni la igualdad. Esto no era solo el mundo ninja, era el infierno. Un ninja maduro de Konoha no se preocupa por el bien o el mal, dijo Fugaku Uchiha con tono instructivo. Un ninja maduro de Konoha, especialmente un Uchiha, obedece órdenes. Primero, las del consejero. Luego, las del Hokage. Y un ninja maduro de Konoha solo considera una cosa: si beneficia a Konoha. El liderazgo de la aldea ha considerado necesaria esta operación. El consejero Gojo me ha confiado esta misión. Por lo tanto, la completaré. Este es nuestro camino ninja. Shisui Uchiha asintió pensativo. Un ninja maduro solo consideraba los beneficios, no la moralidad. Fuera. Lárguense. Un niño, envalentonado por la ira, les arrojó una piedra. Sus padres, con rostros desfigurados por el miedo, intentaron detenerlo. Fugaku desvió la piedra con un kunai, indicando a sus subordinados que se detuvieran. Shisui, ¿qué ves en sus ojos? Miedo y odio, respondió Shisui en un susurro. ¿Por qué sienten esto hacia los ninjas de Konoha? Shisui no pudo responder. Quizás, porque eran invasores. Porque les falta amor, declaró Fugaku Uchiha. No lo entienden. Creen que las daivas de Kumogakure, sus promesas vacías, eso es todo. No se dan cuenta de que, lo que ofrece el consejero Gojo es real. Una oportunidad para una vida mejor, un sistema ninja adecuado. Eso es lo que realmente cambiará este rincón olvidado. ¿Era eso? No una invasión, sino una falta de amor. Los ojos de Shisui se abrieron de par en par, como si hubiera vislumbrado un nuevo camino. Pero por ahora, nuestra prioridad es obtener la aprobación del daimyo. El equipo de avanzada había despejado el camino. Los dos Uchiha llegaron al palacio del daimyo sin oposición. Un simple muro parecía dividir dos mundos. Afuera, pobreza y desesperación. Adentro, hasta las columnas estaban adornadas con oro. Los jardines del daimyo albergaban bestias exóticas, cuyos comederos estaban llenos de los mejores cortes de carne. En el mundo ninja, cuanto más pobre es la aldea, mayor es la desigualdad entre ricos y pobres, comentó Fugaku. Afuera, la gente se muere de hambre. Aquí, hasta los perros comen carne. ¿Crees que la ayuda de Kumogakure se destinó a esos pilares dorados? ¿O a mejorar la vida de los aldeanos? ¿Aún sientes culpa, Shisui? Shisui Uchiha bajó la cabeza avergonzado. Respiró hondo, su mirada endurecida por la determinación. Cada ninja tenía su propio camino. Algunos elegían la lealtad, otros, el amor. Shisui, a los 8 años, parecía haber encontrado el suyo. Un amor que trascendía fronteras, un amor que liberaba. Emularía al consejero Gojo. Un libertador que no necesitaba justificación. Incluso si eso significaba enfrentarse al resentimiento de aquellos a quienes buscaba salvar. Quizás digan que no necesitan nuestra ayuda. Pero, salvarlos no tiene nada que ver con ellos. Shisui. Tus ojos. La voz sorprendida de Fugaku Uchiha interrumpió sus pensamientos. El Sharingan de Shisui se había activado. El único Tomoe giró, dividiéndose en dos, luego en tres.
Un Sharingan de 3 Tomoe, a los 8 años. Fugaku Uchiha sonrió radiante. Un niño de 8 años con un Sharingan de 3 Tomoe. Un prodigio incluso para los estándares Uchiha. Una verdadera bendición. Él mismo no había despertado su Sharingan hasta los 15 años. Pensaba que su hijo, Itachi, usuario de un Sharingan de 2 Tomoe a los 5, era un prodigio. Pero Shisui estaba en otro nivel. Aunque el poder de un Sharingan no se determina únicamente por la edad de su despertar, el potencial de Shisui era innegable. Estaba destinado a convertirse, como mínimo, en un Jonin de élite. El consejero Gojo es verdaderamente el salvador del clan Uchiha. Esto no tiene precedentes. Crecimiento, se lo debemos todo a él. La gratitud de Fugaku Uchiha era profunda. Mi Sharingan ha evolucionado. Shisui también se sorprendió por su repentino crecimiento. Recuerda esta sensación, Shisui. Cuando tu camino ninja flaquee, recuerda este momento. Este tercer Tomoe es el camino que debes seguir. Sí, jefe del clan. Mi camino ninja es la liberación. Un amor que obliga. Si no lo aceptan de buena gana, los obligaré. Pronto llegaron a las habitaciones del daimyo. El equipo de avanzada había despejado la sala, dejando solo al daimyo, quien fulminó con la mirada a los ninjas Uchiha. ¿Te atreves a entrar sin permiso? ¿Sabes quién soy? Soy prácticamente hermano del daimyo del fuego. Los haré ejecutar a todos. Aunque el país de los arrozales carecía de aldea oculta, su daimyo aún conservaba un carácter irascible. Las naciones más pequeñas que rodeaban Konoha tenían lazos históricos con el país del fuego. La expresión de Fugaku Uchiha se tornó divertida. El daimyo del fuego, tras el incidente de Kazuma, ahora se encontraba bajo la protección de Konoha. Quizás no lo sepas, pero esta operación cuenta con la aprobación del daimyo del fuego. Imposible. Él no me atacaría. Mientes. Verás, en el país del fuego, cuando el daimyo y el Hokage se ponen de acuerdo, el Hokage acata las órdenes del daimyo. Cuando no están de acuerdo, el Hokage sigue las órdenes del consejero. Así que estas son las órdenes del daimyo. El daimyo lo miró atónito. Si no estaban de acuerdo, ¿acaso el Hokage no debería seguir las órdenes del daimyo? ¿Qué tenía que ver un simple consejero con esto? Basta. Quiero hablar con el daimyo del fuego. Como desees. Fugaku Uchiha hizo un gesto y trajeron una computadora vieja y polvorienta. Tenía 2 cables gruesos, uno conectado a la corriente y el otro a unos auriculares. Este era el teléfono rojo entre daimyo, el dispositivo de comunicación más avanzado del mundo ninja. Utilizaba un jutsu similar a la técnica del telescopio para crear un enlace de video punto a punto. Debido a su complejidad, solo se usaba en emergencias. La conexión se estableció. Hermano, ¿qué sucede?, preguntó el daimyo del fuego. ¿Por qué tus ninjas de Konoha están atacando mi territorio? Tú ordenaste esto. Yo, el daimyo del fuego comenzó a hablar, pero entonces notó a Fugaku Uchiha de pie detrás de él. Miró a sus propios guardias, ninjas de Konoha asignados a protegerlo. Le devolvieron la mirada, con expresiones indescifrables. Suspiró y asintió a regañadientes. Sí, estas son mis órdenes. Y le he otorgado a Fugaku Uchiha plena autoridad. Cooperarás. O atente a las consecuencias. Clic, la conexión se cortó. El daimyo del país de los arrozales se desplomó en su asiento, derrotado. Este audio ha sido creado por Puffy03, si escuchas esta marca en otro canal, significa que simplemente lo resubieron sin esfuerzo alguno, póngase a chambear mijo. Puede que no temiera a los ninjas, pero sin duda temía al daimyo del fuego. Entonces, ¿qué quieres? ¿Dinero? ¿Mujeres? El rostro de Fugaku Uchiha se contrajo con disgusto. Transmitió las exigencias de Gojo Keigetsu. Necesitamos tierras. Suficientes para que 1000 ninjas entrenen y 10, nosotros y los civiles viviremos aquí. Tomaremos este palacio. Busquen otro alojamiento. Les daremos un estipendio. Solo, no se interpongan en nuestro camino. No interfieran. O si no, sacó su kunai, cortando un trozo limpio del escritorio del daimi. Mi kunai es bastante afilado. Esto era demasiado. No solo las tierras y el tesoro, sino también su palacio. Bien podría entregar también a sus concubinas. El daimi, al ver el trozo de escritorio recién cortado, tragó saliva, esbozando una sonrisa forzada. Por supuesto, por supuesto. Estoy encantado de contar con la ayuda de Konoha para desarrollar el país de los arrozales. Recuperó su sello de daimi y se lo entregó a Fugaku Uchiha. Tengo otra residencia.
Iré allí. Con este sello, mis ministros cooperarán. Escolten al daimyo a su nueva residencia, ordenó Fugaku Uchiha, y 2 ninjas de Konoha arrastraron a la ahora inconsciente daimyo. Shisui Uchiha, al presenciar esto, sintió una extraña desconexión. Según su visión tradicional, la autoridad del daimyo era absoluta, una figura a la que venerar y obedecer. Aunque tales sentimientos eran más débiles en Konoha, aún persistían. Incluso el daimyo de una nación pequeña como el país de los arrozales no era alguien a quien ellos, simples ninjas, pudieran faltar al respeto. Pero hoy, el daimyo había sido tratado como a un perro. Esto desafió la visión del mundo de Shisui. Así que, el daimyo no es nada especial. Solo una persona común, fácilmente manipulable por los ninjas. El verdadero poder reside en el Hokage y en el consejero Gojo. Jefe de clan, preguntó Shisui, ¿por qué el daimyo del fuego permite tanta libertad a Konoha? ¿Por qué antes le obedecíamos? Fugaku Uchiha pulió el sello del daimyo. Los ninjas están ocupados entrenando y luchando. No generan riqueza. Las aldeas necesitan dinero. El daimyo tenía el dinero, así que, se convirtió en una herramienta de control. Entonces, ¿por qué no eliminar al daimyo y apoderarnos de su riqueza? Fugaku Uchiha miró a su joven prodigio. ¿Qué ideas tan osadas? El daimyo representa al pueblo. Es un símbolo de autoridad. Si los ninjas pudieran eliminarlo tan fácilmente, ¿quién se molestaría en trabajar y generar riqueza? Serían como ganado, sacrificado al capricho de un ninja. Antes, la aldea dependía de la financiación del daimyo. Pero ahora, gracias al consejero Gojo, nuestros ingresos son más diversos. Ya no necesitamos la correa del daimyo. Shisui Uchiha asintió, asimilando sus palabras. Entonces, el daimyo no es alguien a quien debamos respetar. Es simplemente una figura decorativa. La aldea nombra al Hokage, pero el daimyo lo aprueba. Sin embargo, para que Konoha se expanda, necesitamos más tierras, eventualmente, chocaremos con la nobleza. Si tuviera el poder suficiente, controlaría al daimyo. El Hokage lo elegiría. Y a juzgar por la actitud de los demás daimyo, si pudiera controlar al daimyo del fuego, hacer que presionara a los demás, que amenazara con la guerra, beneficiaría enormemente a Konoha. La tierra del fuego pertenece a Konoha. Existe para servir a la aldea, para alimentar la benevolencia del consejero Gojo. El daimyo debería ser el portavoz de Konoha. Un nuevo camino se abría ante Shisui Uchiha. Fugaku Uchiha, siguiendo las instrucciones de Gojo Kaigetsu, convocó a los ministros, samuráis y comerciantes del país de los arrozales. Konoha ha venido al país de los arrozales por 2 razones. Primero, para establecer una aldea oculta. Segundo, para invertir en vuestro sector agrícola. Hasta que saldréis vuestras deudas, Konoha será vuestro único socio comercial. Toda su producción se nos venderá al 80% del valor de mercado. ¿Alguna objeción? Los comerciantes negaron con la cabeza. ¿Konoha invertiría en su desarrollo? ¿A cambio de un descuento del 20%? El aumento de la producción compensaría con creces esa pérdida. Los ministros y samuráis, sin embargo, estaban intrigados. Estas aldeas ninja eran extrañas. Kumogakure les había ofrecido ayuda y protección. Aunque sus ninjas eran problemáticos, habían mejorado la seguridad de la región. Y ahora Konoha invertía en su economía y construía una aldea oculta. Conocían las ventajas de una aldea oculta. Era un símbolo de prestigio. Solo las naciones con aldeas ocultas eran verdaderamente reconocidas en el mundo ninja. Y proporcionaba un flujo constante de ingresos a través de misiones. Las naciones más grandes financiaban sus aldeas. Las más pequeñas se aprovechaban de ellas. El país de los arrozales había soñado durante mucho tiempo con establecer una aldea oculta. Pero los requisitos eran abrumadores. Dejando de lado la inversión inicial, existían 3 caminos principales. Una reliquia sagrada o un poderoso jutsu heredado. Un ninja renegado de una aldea más grande, estableciendo una base y reclutando seguidores. O algún tipo de tecnología avanzada que les permitiera permanecer ocultos. Ahora, parecía que su sueño finalmente se haría realidad, gracias a la invasión de Konoha. ¿Eran estos ninjas de Konoha invasores o salvadores? El liderazgo del país de los arrozales estaba dividido. Algunos incluso se conmovieron hasta las lágrimas. En el mundo ninja no faltaban patriotas. Y su sueño de una aldea oculta estaba finalmente a su alcance. La llamaremos Otonokuni no Sato, anunció Fugaku Uchiha. ¿Alguna objeción? Me opongo, ninjas de Konoha.
Un anciano ministro dio un paso al frente, el nombre de una aldea es su identidad. Debe ser apropiado. La tierra de los arrozales, somos conocidos por nuestra música. ¿Qué tal Otogakure? ¿Otogakure? No está mal. El nombre despertó entusiasmo. Estoy dispuesto a donar 10 millones de ri para el desarrollo de Otogakure, declaró un comerciante. Mi familia posee un ninjutsu secreto basado en el sonido. Lo donaremos a la aldea, anunció un samurái. Yo dedicaré mi vida a servir a Konoha, exclamó un anciano ministro. Fugaku Uchiha se sorprendió. Recordó las palabras de Gojo Kaigetsu. Nunca subestimes a los ninjas. Incluso en esta insignificante nación, existían talentos ocultos. Ninjutsu basado en el sonido. Eso era inaudito en Konoha. Tendría que adquirirlo para la investigación de Orochimaru. Quizás ampliaría el repertorio de jutsus de Konoha. El ambiente en el palacio del daimyo era festivo. Parecían haber olvidado que estaban bajo ocupación. Fugaku Uchiha rodeó con un círculo una zona del mapa, donde el país de los arrozales limitaba con el país del fuego. Aquí se ubicará Otogakure, cerca de Konoha, para facilitar el transporte de materiales y mercancías. Konoha concibe Otogakure como una aldea multifacética, que integre comercio, investigación, ejército y educación. Corran la voz. Estamos reclutando niños, ninjas renegados, no criminales. Los planes para Otogakure se difundieron. El historiador oficial del país de los arrozales registró diligentemente el evento. Registro previo. Agosto, año 51 de Konoha. Uchiha Fugaku, al mando de más de 100 ninjas de Konoha, ocupó el palacio del daimyo. Los ninjas, vestidos mayoritariamente de blanco, se conocieron como la invasión blanca. Año 1 de Otogakure, año 51 de Konoha. Ese verano, un ninja de Konoha trazó un círculo en la frontera sur del país de los arrozales, y así nació la aldea de Otogakure. Konoha despertó al país del sonido. Los Uchiha nos llenaron de alegría. Han llegado los ángeles de Konoha. Otogakure se ha fundado. Estamos reclutando ninjas, samuráis, civiles aptos para el servicio, incluso niños. Lealtad. Los aldeanos, curiosos, salieron de sus casas. ¿No nos estaban invadiendo? ¿Qué está pasando? Algunos se acercaron a los tablones de anuncios. Oye, tú. ¿Pensando en unirte? Esto podría ser una trampa. ¿Qué tengo que perder? Mi familia está muerta. No puede ir a peor. Y es nuestra aldea. Seremos maestros ninja. Vamos. La influencia de Konoha se extendía. Protegiendo las ciudades fronterizas. Previniendo disturbios. Acariciándose la barbilla, aceptó la explicación a regañadientes. Por suerte, era Yuga Yasuji no Fugaku Uchiha. Si Fugaku Uchiha hubiera estado al mando, quizá ya habría llegado a las puertas de Kumogakure. Ya estaría movilizando sus fuerzas para una operación de defensa de la Torre Raikage. En cuanto a Yuga Yasuji, no lo subestimaba. Como especialista en taijutsu, respetaba las habilidades de Yasuji. Pero el Byakugan, usado principalmente como apoyo, no era tan impresionante como el Sharingan. Aún así, el Byakugan, tengo una idea. Agolpeó la mesa con el puño, sobresaltando a Maui. ¿Qué sucede, Raikage-sama? Gojo Kaigetsu quiere una guerra simulada. De acuerdo. Pero cuando se firme el tratado de paz, Kumogakure enviará su propia delegación. Y obligaremos a Konoha, al clan Hyuga, a entregar un par de Byakugan principales de la familia como compensación. Después de todo, fue Konoha quien nos atacó, y fue el jefe del clan Hyuga quien lideró la invasión. Tienen que pagar el precio. Ase crujió los nudillos, dejando claro su significado. Konoha había jugado sucio, tomando las ciudades fronterizas. Aunque podría recuperarlos después, seguía molesto. Como no se podía confiar en ese mocoso rubio, jugaría a su manera. Raikage-sama, dijo Maui con cautela, ¿cuánto tiempo piensa durar esta guerra simulada? Hasta que me haya ocupado de esos ancianos y sus clanes. En cuanto al país de los arrozales, no podemos ayudarlos ahora. Envíen un mensaje. Díganles que resistan. Los ayudaremos eventualmente. A pesar de su apariencia ruda, no era insensible. No los abandonaría del todo. Raikage-sama, no contestan nuestras llamadas. Dicen que les preocupa lo que Konoha pueda pensar. Un kunai con una etiqueta explosiva en la punta atravesó el aire, detonando con un estruendo ensordecedor. La batalla por las 3 ciudades fronterizas del país del rayo había comenzado.
Aunque se le llamaba batalla, el intercambio inicial consistió en unas pocas ráfagas dispersas de shuriken y etiquetas explosivas antes de degenerar en un tenso enfrentamiento. Siguiendo las instrucciones de Gojo Kaigetsu, Yugayashi comprendió el objetivo: una guerra de desgaste. No era necesario un enfrentamiento directo con Kumogakure. Bajo su mando, los 500 ninjas de Konoha desplegaron el jutsu de clon de sombra. Se mantenían allí, una presencia silenciosa y amenazante. Cada clon podía durar solo unos instantes antes de disiparse, pero el impacto visual era innegable. Los exploradores de Kumogakure, al ver esto, transmitieron inmediatamente la información: es malo. Miles de ninjas de Konoha. Al menos 3000. Tenemos que reconsiderar nuestra estrategia. De lo contrario, seremos aniquilados. La noticia llegó a la torre del Raikage, desatando un acalorado debate. 3000. Están locos. ¿Acaso Konoha no teme represalias de Iwagakure y Sunagakure? Se trataba de las fuerzas de élite de Konoha. 3000, si la inteligencia de Kumogakure no estaba completamente comprometida, sus propias estimaciones situaban el total de la fuerza de élite de Konoha en torno a los 5000. Desplegar 3000 contra Kumogakure era un compromiso importante. Pero parecía que Konoha no tenía intención de intensificar el conflicto. Simplemente habían ocupado las 3 ciudades fronterizas, y sus fuerzas representaban una presencia amenazante a las puertas de Kumogakure. Pero este era territorio de Kumogakure. Podrían simplemente abrumarlos con su superioridad numérica. O enviar a Killer Bee para que desatara una bomba bestia con cola. ¿Cómo podría Konoha defenderse de eso? Por supuesto, una bomba bestia con cola era el último recurso. En el mundo shinobi, existía una regla tácita: la aldea con la bestia con cola más poderosa no la usaría primero. Entre Konoha y Kumogakure, esto significaba: no desatarán al 9 colas a menos que nosotros desatamos al 8 colas. Un delicado equilibrio de poder, una disuasión mutua. Ah. ¿Cuánto tiempo más vas a tolerar esto? Moviliza nuestras fuerzas. Ataquen. ¿Qué sentido tenía enviar todos esos suministros a los territorios del sur? El anciano Arai golpeó la mesa con el puño, frustrado. No se trataba solo de la aldea. El negocio de su clan dependía del comercio. Con Konoha bloqueando el acceso de Kumogakure, sus ganancias se habían reducido a la mitad. Esto era inaceptable. Ah, inusualmente tranquilo, respondió. Como Raikage, soy responsable de la vida de nuestros ninjas. Necesitamos un plan, una forma de eliminar a Konoha con las mínimas bajas. No podemos actuar precipitadamente. Y movilizar nuestras fuerzas requiere fondos. Las arcas de la torre del Raikage están vacías. No podemos permitirnos incentivar a nuestros ninjas. La sala de reuniones se llenó de discusiones. La postura de A era clara: ninguna acción. Continuaría agotando los recursos de los clanes. Mientras las fuerzas de Yashi y Hyuga permanecieran en la frontera, la ventaja del Raikage en tiempos de guerra seguiría activa. Y cuando se firmó el tratado de paz, lo usaría como pretexto para acusar a Hyuga Yashi de crímenes de guerra, obligando a Konoha a entregar un par de Byakugan. Un beneficio mutuo. Para Kumogakure. Los ancianos, aunque frustrados, estaban impotentes. Los miembros más jóvenes, sin embargo, se sintieron aliviados. El Raikage claramente no quería arriesgar sus vidas en un conflicto sin sentido. La guerra continuó, en un punto muerto. Las etiquetas explosivas de Konoha habían despertado al mundo ninja. La noticia de su ataque al país del rayo y a la esfera de coprosperidad de Kumogakure se extendió como la pólvora. Incluso Akatsuki fue alertado. Kakuzu, con rostro sombrío, llegó al centro de intercambio subterráneo de Kusagakure con un informe de inteligencia. El cliente que ofreció esta recompensa ha muerto. ¿Cómo procedemos? Estaba disgustado. Ya había elegido su coto de caza en Kusagakure, con los ninjas de Konoha allí destinados como objetivo. El momento, el lugar, los objetivos. Todo estaba listo. Podría eliminarlos fácilmente y cobrar la recompensa de 1000 millones de ri. Y ahora, el consejero mayor, el cliente, había muerto, asesinado. ¿Debería siquiera molestarse? Kakuzu no se dedicaba a la caridad. Un momento, Kakuzu-sama. Contactaré con Víctor. El encargado de la casa de cambio se apresuró a la trastienda. Regresó enseguida. El cliente ya había depositado un pago parcial, suficiente para una de las recompensas. Debido a su muerte prematura, los fondos restantes no están disponibles. Sus instrucciones eran priorizar el asesinato de un alto cargo de Konoha.
Por lo tanto, la otra recompensa, la que tenía como objetivo a los ninjas de Konoha en misión, queda cancelada. Kakuzu chasqueó la lengua con fastidio, lanzando un tentáculo de chakra negro hacia el gerente. La próxima vez, cobra el pago completo antes de emitir la recompensa. Si esto vuelve a ocurrir, remodelaré este local. Ese sí, Kakuzu-sama. Kakuzu retiró su chakra y se giró para marcharse, murmurando. Así que solo queda una recompensa. 1100 millones de ri, Gojo Kaigetsu, ¿verdad? Sasori y Zetsu Negro esperaban. Kakuzu, ¿qué dijeron? Vámonos. La ceremonia de la ruta comercial Konoha Suna debería ser todo un éxito. Pronto. 2 días. Podríamos encontrarnos con ninjas de Suna. Sasori, ¿puedes encargarte de eso? Haré lo necesario, resonó la voz de Sasori, filtrada por Iruko. Kakuzu lo miró, pero no dijo nada más. En cierto modo, eran parecidos. Ambos se habían transformado en monstruos en su búsqueda de la inmortalidad. Sasori buscaba crear la marioneta perfecta, mientras que Kakuzu solo creía en el dinero. Prometiste nuevos reclutas. ¿Dónde están? Sasori y yo no podemos hacerlo todos solos. Es agotador, se quejó Kakuzu a Zetsu Negro. Interrumpir una ceremonia de alianza, asesinar a líderes de aldeas, podemos hacerlo, pero es arriesgado. No te preocupes, Kakuzu. Estoy en ello. Los nuevos reclutas se unirán después de esta misión. Siempre después de esta misión. ¿Qué sucedió? Es complicado. Ha habido circunstancias imprevistas. Orochimaru, Kisame Oshigaki, Danzo Shimura, todos eran reclutas potenciales. Y ese idiota, Uchiha Obito. Después de incontables advertencias, aún así fue solo a Konoha, no logró matar a su objetivo y terminó capturado. ¿Han hecho arreglos en el país del viento? Por supuesto. He hablado con el anciano a cargo de su ejército. Él facilitará nuestra operación. Una vez que el cuarto Kazekage sea eliminado, se convertirá en el quinto. Y para asegurar su posición, necesitará nuestros servicios. Excelente. Entonces, ¿cómo dividimos los objetivos? Sasori se encargará del cuarto Kazekage y de cualquier ninja de Konoha que interfiera. Kakuzu, tú te encargarás de Gojo Kaigetsu y sus guardias. Esta vez, terminaremos con esto rápidamente, enfatizó Zetsu Negro. Las defensas de Konoha están en su punto más débil. Fugaku Uchiha y Yugayashi, junto con una parte importante de las fuerzas de Konoha, se encuentran actualmente en el país del rayo. La escolta de Gojo Kaigetsu no será sustancial. Y yo estaré monitoreando la situación. Esta es la oportunidad perfecta. No hay posibilidad de fracaso. La voz de Zetsu Negro rebosaba confianza. Había aprendido de sus errores pasados. Para evitar más bajas, supervisaría personalmente la situación, enviando clones para rastrear a Minato, Fugaku, Tsunade, Jiraiya e incluso al desaparecido Orochimaru. Si alguno de ellos aparecía, la operación se cancelaría. En cuanto a la iniciativa Vengadores mencionada por el Konoha Times, la descartó como otra unidad Ambuo Raíz. Sin importar cuántos fueran, no serían rival para Sasori y Kakuzu. Esta misión era imposible de fallar. Imposible. Visualizó el escenario. Gojo Kaigetsu, una figura clave en Konoha, sería eliminado, obligando al cuarto Hokage a investigar. Luego, sutilmente, señalaría a Iwagakure. Uchiha Fugaku y Yugayashi, junto con sus fuerzas, se enfrentarían a Kumogakure. Minato Namikaze, al mando de los Vengadores, pondría la mira en Iwagakure. Luego manipularía a Baki para que se convirtiera en el quinto Kazekage. Y Baki, un belicista, no desaprovecharía la oportunidad de atacar Konoha, creando un tercer frente. Y en ese frente, colocaría a Hiruzen Sarutobi. 3 aldeas contra Konoha. En cuanto a Kirigakure, sus 7 espadachines ninja habían desaparecido, su bestia con cola se había esfumado y sus clanes de linaje limitado habían sido diezmados. Ahora eran marionetas de Konoha. No participarían. Zetsu Negro, despiadado como era, no comprendía las emociones humanas. Pero sabía cómo se sentía, eufórico. Un simple peón, manipulando el mundo ninja. Una sola muerte, una chispa que encendería la mecha. Y entonces, la verdadera misión de Akatsuki comenzaría. Comenzó a planear. Con 3 aldeas en guerra con Konoha, sería la oportunidad perfecta. Para capturar a las bestias con cola. El de una cola, Shukaku, el más débil, sellado dentro de Bunpuku de Tsunagakure. Fácil de capturar. El de 2 colas, Matatabi, sellado dentro de Yuji Tonii, actualmente oculto por Konoha. Se ocuparía de ella y del 9 colas más adelante.
El de 3 colas, Isobu, desaparecido. Se presume que su anterior Jinchuriki está muerto. Lo localizaría y capturaría. El de 4 colas, Son Goku, sellado dentro de Rushide Iwagakure. Fácil de capturar. El de 5 colas, Goku, sellado dentro de An. También fácil de capturar. El de 6 colas, Saiken, sellado dentro de Utakata, un ninja renegado de Kirigakure. Lo rastrearía. El de 7 colas, Smei, sellado dentro de F, una conocida lejana de Kakuzu. Aunque poderosa, no sería difíciles de capturar. El 8 colas, Riki, y el 9 colas, Kurama, esos serán más difíciles. Solo Nagato podía con ellos. Las probabilidades de éxito contra Kurama eran ínfimas. Cuanto más lo pensaba, más complicado parecía. Reunir a las bestias con cola era solo el primer paso. Para revivir a su madre, necesitaba el Rinnegan, listo. El Rinne Sharingan. El chakra de las 9 bestias con cola. La mayor parte del chakra del mundo ninja. La estatua demoníaca del camino exterior, fácil de invocar. Y la voluntad de Kaguya, era él. Lo más difícil era reunir el chakra, lo que requería el Tsukuyomi infinito y la llegada del árbol divino. Y Nagato no cooperaba. Solo Madara u Obito podían hacerlo. Pero ambos estaban muertos, tendría que usar el Edo Tensei para invocarlos y luego manipular a Nagato para que usara el Samsara de la vida celestial y los reviviera. Después, recuperaría el Rinnegan de Nagato y se lo devolvería a su legítimo dueño. El problema era que, sin Obito, Nagato era impredecible. ¿Qué pasaría si, tras ser debilitado o asesinado, las fuerzas aliadas Shinobi se apoderaban del Rinnegan? Zetsu Negro tenía un plan. Durante el asedio de las 3 aldeas a Konoha, usaría el Edo Tensei imperfecto de Iruko para invocar a poderosos ninjas. Luego, con todo el poder de Akatsuki, capturaría a las bestias con cola. Cuando el 8 y el 9 colas sean capturados, las demás aldeas se darán cuenta de la amenaza y se unirán contra Nagato. Entonces, con Nagato debilitado, tomaré el control y lo usaré para revivir a Uchiha Madara. Madara aplastará a las fuerzas aliadas Shinobi, y entonces, atacaré, y Madre renacerá. El plan dependía de 2 cosas. Que Iruko perfeccionara el Edo Tensei y la cooperación de Nagato. En cuanto a cómo asegurar la cooperación de Iruko, manipular a la gente no era difícil, ni siquiera para un ser despiadado como él. Y en cuanto a evitar a Konan, tenía la técnica de la libélula. Si eso fallaba, usaría el Edo Tensei para invocar a Obito y usar su Kamui contra ella. Perfecto. Los labios de Zetsu Negro se curvaron en una sonrisa siniestra mientras se hundía en la tierra. Mañana asistiré a la ceremonia de finalización de la ruta comercial Konoha Suna. Minato, tengo un mal presentimiento, dijo Gojo Kaigetsu con un tono de fingida preocupación. No debería haber problema, Minato dejó sus papeles. Aunque Tsunagakure está aliada con Kumogakure, con la finalización de la ruta comercial y nuestros crecientes lazos económicos, no se arriesgarían a poner eso en peligro, ¿verdad? No me preocupa Tsunagakure. Me preocupan los que mataron a Danzo. Gojo Kaigetsu se puso de pie. La iniciativa Vengadores, es hora de que hagan su debut. Así que quieres que te acompañen a la ceremonia Y. ¿Esperen una emboscada? No. El enemigo tiene un ninja sensorial poderoso, quizá incluso más fuerte que el Byakugan. Serían detectados. Minato frunció el ceño, preguntándose cómo Gojo Kaigetsu lo sabía. Entonces, ¿tenerlos en alerta, listos para brindar apoyo? No exactamente. Gojo Kaigetsu se tocó el ojo cubierto. Es el ojo. ¿El ojo? La confusión de Minato aumentó, pero Gojo Kaigetsu, con un gesto de desdén, se marchó sin dar más explicaciones. De vuelta en su residencia, Gojo Kaigetsu recuperó el contenedor que guardaba el Kamui Sharingan izquierdo. Inicialmente había planeado devolvérselo a Kakashi. Pero esta misión era demasiado importante. Con las reservas de chakra actuales de Kakashi, no podría usar el Kamui con eficacia. Se lo confiaría a alguien más, adecuado. Tsunade. Ven aquí. El sonido de ollas y sartenes resonó en la cocina. Incluso Tsunade se había animado a cocinar. Salió, con el rostro sonrojado. Ni siquiera es hora de terminar. ¿Por qué has vuelto? Preguntó, desatándose el delantal. Te necesito, Tsunade. Esto concierne a nuestro futuro. Si los aldeanos de Konoha vivirán en una cuenca o en una llanura, ¿de qué hablas? Tsunade lo miró sorprendida. Nunca lo había visto tan serio. ¿Y sus palabras, qué significaban? Es hora de que vuelvas al servicio activo, mi capitán Konoha. ¿Hay enemigos?
El semblante de Tsunade cambió, su expresión se tornó seria. Le había prometido protegerlo. Si alguien lo amenazaba, lucharía. El mundo parecía haber olvidado a la legendaria Sanin. Desconocían su verdadero poder. Ella se los recordaría. Sí. Podrían atacarme durante mi viaje a la ceremonia, durante la ceremonia misma o en mi camino de regreso, pero no puedo llevarlos a todos conmigo. El enemigo tiene sentidos excepcionales. Serían detectados. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Tsunade frunció el ceño. En combate era una experta. Pero el sigilo, ese no era su fuerte. Tsunade, ¿me amas? ¿Qué? Se quedó paralizada, con el corazón latiéndole con fuerza. Gojo Kaigetsu sacó una pequeña caja de madera. La mirada de Tsunade se clavó en ella. Los ninjas usaban anillos al casarse. ¿Acaso me estaba proponiendo matrimonio? Sentía las piernas débiles, el cuerpo le temblaba. Él abrió la caja. Un ojo. Un único Sharingan, irradiando una energía siniestra. Tsunade lo miró fijamente, su expresión pasando de la anticipación a algo más frío. ¿Te lo pondrás, Tsunade? Su rostro se ensombreció. Le dio un puñetazo en el estómago. Tras un momento de intensa negociación, se recostaron en el sofá, uno al lado del otro, mirando fijamente el Sharingan. Explícate. ¿Por qué tienes un Sharingan? El control de Tsunade sobre su futuro se intensificó. Si su respuesta era satisfactoria, tal vez sería amable. Si no, le era devota, pero solo si seguía siendo una persona decente. Si había recurrido a robar el ojo de un Uchiha para su propia seguridad, se sentiría profundamente decepcionada. Ya lo había visto antes, con su abuelo y Madara Uchiha. Sacrificar a otro por la propia seguridad era imperdonable. No es solo un Sharingan. Es un Manjeki Sharingan, dijo Gojo Kaigetsu rápidamente. ¿Un Manjeki? ¿Como el de Fugaku? Sí, pero no el suyo. Fugaku lo sabe. Es el último recurso del clan Uchiha. Nos lo presta, para mi protección. Tsunade aflojó el agarre y su expresión se suavizó. Si era un regalo de los Uchiha, entonces tal vez, aún valoraba la amistad y la lealtad. ¿Me permitirá usar el Susanoo? Dudo ser más débil que eso, flexionó el puño, confiada en su fuerza monstruosa. Si un puñetazo normal no podía romper el Susanoo, usaría un puñetazo potente. Y si eso fallaba, un puñetazo especial. No se trata del Susanoo. El poder de este ojo es una dimensión diferente reflejada en el ojo, un deslumbrante jutsu ocular espacio-temporal. Explícalo claramente. Con suficiente chakra, puede teletransportar a cualquiera a una dimensión separada, indetectable para cualquier jutsu sensorial. Incluso tú misma. Tsunade lo pensó. ¿Cuántos vengadores había? Deadpool, Catwoman, Deadep, Blazing Fury, el profesor Paradox y el capitán Konoha. 6 en total. El Kamui suponía una gran carga para el cuerpo. Incluso Kakashi, en su máximo poder, solo podía usarlo unas pocas veces antes de desplomarse. El coste de chakra dependía del tamaño y las reservas de chakra del objetivo. Solo Tsunade, con su linaje Senju y las enormes reservas de chakra del sello Jin, podía soportarlo. ¿Estás segura de que funcionará? Tomó el Sharingan. Como ninja médico, no le daban reparo los trasplantes de ojos. Sería un abrir y cerrar de ojos. Y por la seguridad de Gojo Kaigetsu, lo haría. Inténtalo. Tsunade implantó el ojo. Gracias a su constitución Senju, no sintió ninguna molestia. El Manjeki Sharingan, con forma de hoz, giró en su cuenca ocular. Instintivamente activó el Kamui, apuntando a una parte específica de la anatomía de Gojo Kaigetsu. Espera. Detente. Ahí no. No puedes teletransportar eso. Se romperá. Gritó Gojo Kaigetsu aterrorizado. Gracias por ver el vídeo, recuerden dejar su like, suscribirse y activar la campanita. 3.